Vamos a leer. Dice, voy a leer del 9 al 14, ¿ya? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo donde podemos abrir tu palabra, Señor. Padre, te necesitamos para poder entender qué dice tu palabra y qué tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar atento a ella, Señor, y que sea de bendición para los que estamos aquí, Señor. Gracias por este grupo. Señor, también ayuda a quien va a exponer. Él te necesita. Ayúdale para que pueda interpretar correctamente lo que tu palabra dice, Señor. Juntos te damos gracias porque siempre eres bueno con nosotros y pedimos tu bendición siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, una pregunta: ¿cómo están nuestras oraciones? ¿Cómo hacemos nuestras oraciones o qué tipo de oraciones tenemos o hacemos por nuestros hermanos? Todos oramos por hermanos, ¿cierto? Dedicamos tiempo a orar por ellos. Ahora, ¿qué tipo de oración estamos haciendo por ellos? Hoy veremos un buen ejemplo o un modelo de oración que nos puede servir como guía para nuestras oraciones. Y aquí Pablo lo vamos a ver orando por estos santos y fieles, como dijimos, o como dice el versículo 2. Vamos a ver cómo Pablo oraba por ellos. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Artificial. Recordemos los que estuvieron la semana pasada que Pablo, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en prisión, ¿cierto? ¿En dónde estaba? En Roma. Y él recibió un informe. ¿De quién recibió el informe? De Epafras, un nombre que el miércoles pasado se dijo o se nombró mucho aquí en el mensaje, ¿cierto? Entonces, Epafras de Colosas viajó a Roma y le entregó un informe sobre esta iglesia, de lo que estaba sucediendo, de la conversión y también de los problemas que estaban pasando en aquella iglesia y en ese sector. ¿Y con qué noticias le llegó Epafras? Bueno, cuando le llegaron estas noticias, Pablo, ¿qué hizo? Empezó a orar al Señor, empezó a orar y a clamar por esta iglesia. ¿Y cómo oró Pablo? Según vimos la semana pasada, y están los primeros versículos. Pablo dio gracias al Señor y le decía, Padre, gracias. ¿Por qué le daba las gracias? Por la fe que ellos tenían puesta o depositada en el Señor Jesucristo. Ya, eso lo vimos en el versículo 4. Entonces, esas fueron las noticias que llegó con Epafras, y Pablo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, dio gracias. Señor, gracias porque he sabido de ellos que tienen fe en Cristo Jesús. Esa fe que transforma, que salva. También Pablo, estoy haciendo un resumen del mensaje pasado, Pablo daba gracias por el amor que se tenían unos por otros. Ese amor
solamente que puede tener las personas o los hijos del Señor que han nacido de nuevo. Ese amor que nace del Espíritu Santo. El amor ágape, ¿se acuerdan que hablaba la semana pasada? También Pablo da gracias al Señor, al Padre, que todo esto fue a causa de la esperanza que ellos tenían reservada en los cielos. ¿Se acuerdan? Entonces Pablo reconocía que ellos, al oír la palabra verdadera del Evangelio, es que ellos pudieron creer, tener amor y tener esa esperanza. Esa palabra verdadera del Evangelio que crece y da frutos, dice el texto. Y todo esto fue desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Entonces Pablo, sabiendo esto, dando gracias al Señor por lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia, comienza a interceder por ellos. Ahora, ora pidiendo, recién agradecida, ahora pide, Señor, le dice, por esta razón o por lo cual, Pablo dice, con todo lo que dije recién, por esto, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo dice, no hemos cesado de orar por vosotros. ¿Se acuerdan con quién estaba Pablo según el texto al principio? Estaba con Timoteo. Y dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Y ahora está pidiendo. Y Pablo oraba por las iglesias. Pablo tenía una preocupación constante por las iglesias. Recordemos que él fue comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. Y esta iglesia era mayoritariamente gentil. Gentil es no judío. Cualquiera que no sea judío es un gentil. ¿Ya? Entonces Pablo oraba por ellos. Y ojo, dicen, y según el texto más adelante, Pablo no conocía a los colosenses. No los conocía. Pero tenía una preocupación constante por las iglesias en ese tiempo. Y Pablo dedicaba tiempo en orar por ellos. Dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Le está contando cómo oraban por ellos, a los colosenses, por medio de esta carta. Y dice, y de pedir y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa era la oración de Pablo. Rogaba al Padre, pedía al Padre que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces para Pablo era importante que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso oraba así. Y todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, ¿cierto? Agradable y perfecta. Cada cristiano, mis queridos, tenemos que entender que la voluntad del Señor es lo más importante. Y ellos tenían que saber. Y Pablo pedía por ellos, decía, ruego a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos. Pablo quería que la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios controlara las vidas de los colosenses. Conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Y Pablo no pedía poco, no pedía poquito, pedía mucho, que estén llenos del conocimiento. Miren lo que leí, dice, lleno significa estar completamente lleno, controlado de la palabra de Dios. Eso pedía Pablo, una llenura hasta la plenitud. Entonces, Pablo quería que ellos tuvieran un conocimiento profundo y pleno del Señor. Por eso oraba. Y esto le ayudaría a ellos no ser engañados por falsas enseñanzas, doctrinas que estaban entrando en esta iglesia. Y Pablo estaba preocupado por eso oraba así. Ahora, como para nosotros aplicación, ¿sabes que la voluntad de Dios no es un secreto? ¿Sabían ustedes que no es un secreto de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está revelada en la palabra del Señor. Si es cosa que abramos la Biblia, ahí está la voluntad de Dios. El conocimiento de la palabra es fundamental en las Escrituras. Quiero leer algunos versículos. En Efesios 1, 16, 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Aquí Pablo orando por otra iglesia desde el mismo lugar. Miren cómo oraba por otra iglesia.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo importante que para Pablo era que las iglesias conocieran al Señor. En Filipenses 1, 8 al 10 dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración. Pablo, ¿qué pides? Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. El conocimiento de la palabra del Señor es fundamental. Para Pablo, quería que las iglesias conocieran eso y para nosotros también. Pablo siempre en las cartas que escribía enseñaba doctrina. Doctrina, no se asusten con esta palabra. Doctrina significa enseñanza, ¿ya? En las cartas enseñaba doctrina, o sea, enseñaba cosas como más profundas y al final de las cartas eran las cosas prácticas. En Gálatas del 1 al 4 se enseña cosas más profundas y los demás versículos 5 y 6 son prácticos. En Efesios pasa lo mismo. Los primeros 3 capítulos habla de la posición que el cristiano tiene en Cristo y en el resto de los capítulos habla de llevar esto a la vida práctica. Entonces, enseñanza, vida práctica. Eso es, mis queridos, es importante. Muchas veces cometemos el error de ir a las partes de atrás de las cartas porque como que es más fácil. Y no queremos estudiar las profundidades de la palabra del Señor. Cometemos ese error de ir a la parte más fácil donde dice, no sé, soportando los unos a los otros, casadas estén sujetas a su marido, que eso es importante y es palabra de Dios, por supuesto. Pero no queremos ir cuando dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, cosas más profundas. Y Pablo quiere que ellos tengan todo el conocimiento. Pedía que estén llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, un peligro de no tener conocimiento de la palabra del Señor. La falta del conocimiento nos lleva a ser engañados por los falsos. Ellos podían pasar lo mismo, nosotros también. La falta de conocimiento de la palabra del Señor y llevarlo a la práctica nos puede hacer niños o nos puede mantener siendo niños en la fe. Entonces es importantísimo estudiar la palabra, meditar en la palabra, exponerse a la palabra, escuchar la palabra. La palabra. Un buen consejo, por lo menos para mí, yo siempre que puedo estoy escuchando videos de YouTube de predicaciones de hermanos que yo considero buenos hermanos, doctrinalmente hablando. Hay que exponerse a la palabra. Efesios 4, 11, 14 es muy conocido, pero dice algo importante del conocimiento. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de toda doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El peligro de no tener conocimiento de la palabra del Señor. Ellos debían tener conocimiento de la palabra del Señor, los colosenses, para no ser engañados por estos falsos que estaban ingresando a las iglesias. Entonces la oración de Pablo era que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Importante, ¿cierto? Que nosotros estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Si yo no estudio, si no medito en la palabra del Señor, no voy a estar lleno del conocimiento de su voluntad y voy a hacer lo que yo quiera.
no lo que el Señor quiere. No voy a hacer la voluntad del Señor. Todo lo que dice la palabra de Dios es importante. Primera Tesalonicenses 4:3, voy a leer, no busquen, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que nos apartemos de todo lo malo. Esta es la voluntad de Dios. Efesios 5 dice, así pues no seáis necios, sino entended cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. En Tesalonicenses también dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos orando los unos por los otros? Este es un buen modelo de oración, lo que está haciendo Pablo por los hermanos en Colosas. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En toda sabiduría y comprensión espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a la sabiduría y del entendimiento, la inteligencia espiritual. Sabiduría se refiere al conocimiento práctico que viene de Dios. Es como el conocimiento en acción, a la práctica. Cuando conocemos al Señor, llevamos a la práctica lo que aprendimos del Señor para andar en el centro de su voluntad. Y la comprensión espiritual, que otra versión dice inteligencia, habla del discernimiento, en la toma de decisiones. ¿Cómo estamos para discernir, para tomar decisiones, para ver lo que es bueno y malo? Para descubrir el error de la doctrina o lo correcto doctrinalmente hablando. ¿Cómo está el discernimiento espiritual de nosotros? A veces a mí me asustan algunos hermanos, porque en YouTube creen que todo es bueno. Todo lo que ven en YouTube es bueno, pero ahí hay que tener el discernimiento para poder saber qué es bueno y qué es malo. Hay algunos que dicen tener discernimiento espiritual, pero todavía escuchan Dante Gebel. No sé si lo conocen. Y así le puedo dar unos cuantos nombres más. Pero tiene discernimiento. No, eso no es discernimiento. Porque el discernimiento espiritual te ayuda a reconocer entre el error y la verdad. Entonces, esta oración Pablo la hace con un propósito. Y el propósito está en el versículo 10 y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis, para que andes, le decía Pablo a los colosenses. Por eso oraba. Este es el fin de la oración de Pablo, para que anden como es digno del Señor. Andar tiene que ver con la conducta. Al ser llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, es que los colosenses podían andar como es digno del Señor, y eso aplica a nosotros también. Como es digno del Señor. ¿Te parece imposible andar como es digno del Señor? Yo creo que no. Aquí lo dice, en la palabra. Pablo pedía al Padre que sean llenos, esa es la oración, del conocimiento de su voluntad, para que sean dignos del llamado que tuvieron del Señor. Y eso, por supuesto, todo lo que estoy diciendo tiene aplicación directamente para nosotros. Debemos andar dignos del Señor. Dignos. Efesios 4, 1, 2 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, Pablo orando por los efesios, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice, vosotros sois testigos, y Dios también,
de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a los hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si Pablo pedía esto, es porque se puede. Podemos andar digno del Señor. Podemos, se puede, mis queridos hermanos. Podemos andar por medio de la meditación de la palabra, por medio del estudio de la palabra, por medio de llevar a la práctica lo que estudiamos, lo que leemos. Vamos a andar dignos del Señor. Recordemos que esto sería la consecuencia de estar llenos del conocimiento de su voluntad, de la palabra del Señor, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Dice el versículo 10 nuevamente, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Dice el texto, agradándole en todo. ¿Va? ¿Está el versículo ahí? ¿No sabía? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Al andar como es digno del Señor, que es conocer la voluntad de Dios, es que se puede agradarle en todo. ¿Quieres agradarle en todo? ¿Quieren o no quieren? Me los veo muy convencidos. ¿No quieren, parece? Pablo oraba para que ellos agradaran en todo a Dios. En todo. Quería que agradaran a Dios y no a los hombres. A veces nosotros queremos agradar a los hombres. Yo mismo en esta predicación, en este mensaje, tengo que querer agradar al Señor, que a Él le guste lo que estoy haciendo, no a ustedes. Bueno, que sea para edificación de ustedes, el pueblo de Dios, por supuesto, porque es su palabra. Si ellos creían las falsas enseñanzas que estaban introduciéndose, no agradarían a Dios. Ahí habían cosas raras. Estaban entrando doctrinas falsas, maestros con enseñanzas extrañas que no quiero indagar en eso en este momento, aunque lo anoté, pero vamos a seguir. Agrademos al Señor en todo, mis queridos. ¿Es fácil? Yo creo que a veces no, pero por el pecado que mora en nosotros, que está en nosotros. Porque por mi pecado no leo la palabra. Por mi pecado a veces no voy a la iglesia porque tengo flojera, porque tengo que hacer algo, no sé, invento cualquier cosa. Pero ¿es fácil? Yo creo que a veces no, pero por causa del pecado. Pero todo depende de nuestra comunión con su palabra. Mi comunión, yo tengo que esforzarme ahí. Cuesta leer la palabra, ¿cierto? A veces cuesta, ¿cierto? Orar también, es difícil. Incluso estar acá también, porque estamos todos cansados. Yo me levanté, ¿qué? 5:45, todo el día full, llegué a la casa, me bañé, comimos con mi esposa, oramos, nos vinimos, y aquí estoy arriba. A veces no es fácil, y yo lo entiendo, mis queridos. Pero recordemos que se puede andar como es digno del Señor. Se puede agradarle en todo. Al andar como es digno del Señor, que es que estemos llenos de conocimiento de su voluntad, es también que podemos dar frutos en toda buena obra, como dice el texto. Llevando fruto en toda buena obra. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los frutos, llevar frutos, los hermanos, es muy importante, pero todo eso se puede hacer por el conocimiento de la palabra del Señor. La exposición a la palabra del Señor. Ahí vemos cuando el Señor está tratando nuestras vidas y vamos madurando en el Señor. Sin duda todo nos falta, pero tenemos que ser mejor que el año pasado, y mejor que el antepasado, y el otro año tenemos que ser mejor que ahora, porque tenemos que agradarle en todo y tenemos que dar frutos. Todo esto por estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, dice el texto. Los frutos del Espíritu.
En Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estamos cerca de la palabra del Señor, tenemos estos frutos, brotan solitos. Y no nos enojamos, no nos podemos idiotas o idiotitas. No salen palabras que no corresponden. Perdonamos, ayudamos, escuchamos. Dar frutos en toda buena obra. Al andar como es digno del Señor, que es estar llenos del conocimiento de su voluntad, es que ellos podían, dice el versículo 10, ir creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la oración de Pablo, recuerden. Estar llenos del conocimiento. Y él quería que como consecuencia de estar llenos del Señor, que tuvieran una intimidad con el Señor, un conocimiento más profundo de Dios, que nos lleva a la dependencia de Él, descansar en su voluntad, de su soberana voluntad. La evidencia del crecimiento espiritual es un amor profundo por la palabra del Señor. ¿Amas la palabra del Señor? Si dices sí, entonces tienes que tienes que estar de acuerdo con este versículo. En el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, todo el día. ¿Es así? Cuesta a veces, ¿cierto? Seamos sinceros. Cuando los colosenses conocieran más profundamente a Dios, es que no se dejarían engañar por las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en esa iglesia. Al conocer más al Señor es que podemos estar firmes en la fe y no ser engañados y saber discernir lo que es bueno y malo, como di el ejemplo en los videos de YouTube de muchos predicadores. Al conocer la voluntad de Dios andaremos de manera digna y agradándole en todo, para los colosenses y para nosotros. Dice, por esta razón, de vez en cuando leo como todo el versículo nuevo para no perdernos. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. 10, para que andéis como es digno del Señor. Entonces dijimos que el propósito de la oración es andar digno del Señor. Y si andamos digno del Señor es que podemos, dice el versículo, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra, ir creciendo en el conocimiento de Dios y podemos andar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, dice el versículo 11. Fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, dice la NBI. Una vida que está controlada por el Señor recibirá esta fortaleza necesaria para la vida. Somos fortalecidos por medio del conocimiento de Dios, por medio del Espíritu Santo. Los resultados del conocimiento, mis queridos hermanos, es la fortaleza espiritual que viene de Dios. Dice, para toda paciencia y longanimidad. La de las Américas dice, para obtener toda perseverancia y paciencia. Esta fortaleza dada por Dios produce paciencia y longanimidad. Paciencia, estuve buscando, dice, paciencia se refiere a ser pacientes o paciente en medio de las circunstancias. Y longanimidad se refiere a ser pacientes con personas. Eso se obtiene por medio de ser fortalecidos. Entonces el andar como es digno del Señor, lo dije recién, que es estar llenos del conocimiento de su voluntad, significa agradarle en todo, llevar fruto, ir creciendo en el conocimiento de Dios, andar fortalecidos con todo el poder. Y también es que se puede andar con gozo, dando gracias al Padre, dice el versículo 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hablando en lengua, tengo sedón, no broma. Con gozo dando gracias al Padre, con gozo.
Entonces Pablo dice que deben andar con gozo también, dando gracias al Padre. ¿Andas con gozo? ¿Lleno de gozo o no? O más o menos nomás. Una vida que se caracteriza por acciones de gracias al Señor, por todo lo que hace a nuestro favor, es andar con gozo, darle gracias por todo. Todo lo que tenemos es por gracia, lo dijimos la vez pasada. Y los colosenses tenían que andar así. Recuerden, Pablo orando por ellos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y estas serían como las consecuencias de andar llenos de la consecuencia de su voluntad. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, porque nos hizo aptos, Pablo se incluye aquí, para participar. Nos hizo calificar, dice Pablo, le dice a ellos, y por aplicación a nosotros si somos hijos del Señor. Él por su gracia nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Por eso es que debían con gozo dar gracias al Señor, porque eran hijos del Señor. Con gozo debían dar gracias a Dios porque son sus hijos, porque somos sus hijos. Nosotros debemos andar con gozo porque somos sus hijos. No podemos andar así todo triste. Por eso es necesario recordar, para mí, la Santa Cena o la Cena del Señor, porque ahí recordamos lo que Él hizo por nosotros. En los símbolos, ¿cierto? El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El cual dice, ¿quién es el cual? El Padre, lo dice el texto arriba, ¿cierto? Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz. Dice, el cual, está hablando del Padre, nos ha librado. Pablo se incluye de nuevo, nos ha librado, le está contando a los colosenses cómo oraba por ellos, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Los sacó del dominio del príncipe de este mundo donde estaban ellos. Estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y le está diciendo lo que el Padre ha hecho por ellos. Los ha librado del dominio de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Saben que la mayoría de las personas en el mundo ahora está en la potestad de las tinieblas? ¿Saben eso, no? Muchos de nuestros familiares están ahí, tristemente. 1 Juan 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo le decía a ellos que tienen que andar con gozo, dando gracias al Padre, porque los ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y cómo tenían que andar ellos? Agradecidos, ¿cierto? ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Agradecidos. El Padre les ha trasladado al reino de su Hijo amado, dice también. Ellos debían dar gracias al Señor porque los trasladó al reino de su Hijo amado. De las tinieblas al reino de su Hijo amado. Los trasladó de un lugar a otro. Y esto es la esfera espiritualmente hablando. Porque aquí está hablando de la salvación. La salvación, de pasar de muerte a vida, le decía a Pablo. Que deben andar agradecidos porque los ha librado de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo amado. Es tremendo esto que estamos leyendo, que tenían que entender ellos y nosotros también. Si tú eres un hijo del Señor, el Señor te sacó de ahí. Y como decía el otro día, y que lo dice en Colosenses, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Porque si te pones a pensar, nosotros no somos mejores que nuestros vecinos. Y uno se pone a pensar y dice, ¿por qué yo y no mi vecino?
porque lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque te escogió antes desde la fundación del mundo, antes que nosotros naciéramos. Y ese es el motivo para dar gracias al Señor. Es decir, gracias Señor, gracias, porque no había nada bueno en mí, estaba muerto y me diste vida. A nosotros nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, ¿en quién tenemos redención? ¿De qué está hablando aquí? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Está hablando de su Hijo. De su Hijo. Del versículo 13. Que nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Está hablando del Hijo amado por su sangre, el perdón de pecados. Solo en Él tenemos redención. Redención es obtener el pago mediante un rescate. También tiene que ver con ser comprados por lo que hizo el Señor por nosotros. Y dice que tenemos el perdón de pecados por medio de todo esto que estamos hablando. Lo importante del perdón de pecados, mis queridos. Ellos fueron perdonados y Pablo les dice que tienen que andar con gozo. Nosotros también fuimos perdonados, fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y fuimos perdonados. Alguien pagó, vino a nuestro rescate y pagó por nosotros. Y Pablo les quería hacer entender a ellos eso, para que anduvieran agradecidos del Señor. Pero eso se lograba solamente, como dice el versículo 9, al ser llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando nosotros andamos llenos del conocimiento de su voluntad, es que podemos vivir agradecidos. Para terminar, un pequeño resumen. Pablo, al tener noticias de los colosenses, se puso a orar al Señor y darle gracias. Gracias, Señor, por la fe que ellos tienen en Cristo Jesús, por el amor que se tienen los unos a los otros. Esto es a causa de la esperanza que tienen reservada en los cielos, por haber escuchado el Evangelio verdadero. Haber escuchado el Evangelio verdadero. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces Pablo comienza a orar por los colosenses y ora al Padre. Señor, le dice Pablo al Padre, Señor, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Le estaba pidiendo al Padre. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, Señor, le decía. Esa es la petición, el propósito de Pablo, para que anden como es digno del Señor. El propósito de la oración de Pablo. Y ahora, andar digno del Señor significa agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra. Significa crecer o creciendo en el conocimiento de Dios. Significa que andemos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Significa que debemos andar con gozo dando gracias al Padre. Y ese gozo de agradecimiento lo debemos entender, o ellos tenían que entenderlo, porque los hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y los libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más hizo? Y los trasladó al reino de su Hijo amado. Y les dice, en quién ustedes tienen redención por su sangre y tienen el perdón de pecados. Ese es el resumen de todos los versículos que vimos recién. Ojalá, mis queridos, hayamos entendido la palabra del Señor, lo que leímos recién. Porque para mí es de mucha edificación estudiar. Me obliga a estudiar la palabra del Señor, a leer mucho. Y eso es bueno, porque la palabra te va transformando. Y al entender que nosotros, como ellos, necesitamos estar llenos, no un poquito, llenos de la palabra del Señor para entender su voluntad, si hacemos eso, todo lo demás que vimos recién va a fluir. Vamos a agradarle en todo al Señor. Vamos a conocerle más, llevar fruto.
vamos a ser fortalecidos, vamos a vivir con gozo. Entonces, como empecé, ¿cómo están nuestras oraciones por otros hermanos? ¿Creen que este es un buen modelo de oración? ¿Orar por otros hermanos así? Aparte de las necesidades, por supuesto. Pero también es bueno orar por el lado espiritual del hermano. Señor, ayúdale que te conozca más, que esté lleno del conocimiento de tu voluntad. Y hay que animarlo a ese hermano a que estudie la palabra del Señor. Porque si no lee, medita la palabra del Señor, no va a estar lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces yo me quedo con eso, que debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad. Yo creo que ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros ahora. Ser llenos, controlados. Aquí más adelante dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿cierto? Cantando himnos, salmos espirituales, algo así dice. Más adelante lo dice. Pero eso es lo que quiere el Señor, que la palabra de Dios more, habite en nosotros, ande como Pedro por su casa y que nos dirija, que debemos deleitarnos a sí mismos en el Señor. Y así Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, para terminar eso, debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Oremos. Amado Señor, gracias porque tu palabra de verdad tiene poder, Señor. De verdad. Y ayúdanos, Señor, como oraba Pablo por los colosenses. Ayúdanos a nosotros a estar llenos, Señor, llenos, completos del conocimiento de tu voluntad. Señor, ayúdanos, porque ese conocimiento está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a estudiar, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, transfórmanos. Ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, que te agrade en todo, llevando frutos. Ayúdanos a vivir agradecidos, sabiendo de dónde nos sacaste y dónde estamos ahora en Cristo nuestro Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que fuimos rescatados, Señor. Y ayúdanos a entender que nos perdonaste de todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, que tu palabra sea bendición para todos nosotros, que nos vayamos con esto, con este desafío de estar llenos de tu palabra, del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos más rato cuando volvamos a nuestros hogares y gracias por esta reunión que hemos tenido, Señor. Te alabamos porque tu palabra realmente es viva, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.